Tiene la palabra el convencional Gino Franco Sbegliati. Bueno, muchas gracias, presidente. Primero quiero felicitar a Esteban porque hago mías también sus palabras y hacer un aporte también en materia de este artículo puntual que hace referencia al ambiente, también del artículo que hace referencia al agua, porque también son articulados en los cuales hemos trabajado y también hemos tenido inmensas discusiones al respecto y reflexiones y hemos llegado, creo, a un articulado de gran consenso. Quiero decir, señor presidente, que no hay simbolismos en esto, no hay solamente banderas o consignas bonitas que quisimos incluir a una Constitución para quedar bien con el afuera, sino que lo que estamos planteando es una realidad concreta. Nuestra Constitución actual, de más de 60 años de vigencia, ha tenido muchísimas cuestiones beneficiosas, sobre todo respecto a la cuestión institucional de nuestra provincia, que han tenido supervivencia incluso tras varios golpes institucionales, pero también ha tenido grandes avances en materia de derecho. Quizá una de las deudas que sí tenía la Constitución actual tiene que ver con esta cuestión y con este apartado ambiental que hoy decidimos incorporar. Y digo deuda porque la cuestión ambiental no comienza hoy, en el momento en el que vivimos y en la actualidad. La cuestión ambiental es algo que, por supuesto, se potencia en términos de crisis climática como la que hoy estamos viviendo, porque los avances que comentaba recién el convencional preopinante son inminentes y son cada vez más rápidos. Pero es algo que viene de larga data y que nuestra provincia hoy toma la decisión política de hacerse cargo, de sentar responsabilidades que por supuesto son responsabilidades colectivas y también derechos que por supuesto son derechos colectivos. Y estamos mencionando concretamente al agua y al ambiente como bienes colectivos, que no es menor, que es muy distinto a pensarlos como meros recursos simplemente al servicio de la humanidad. Son bienes colectivos que tienen valores ecosistémicos, ambientales y para la salud colectiva, para la salud humana, pero también para la salud de nuestros ecosistemas. Y estamos siendo coherentes con los tratados internacionales a los cuales nuestro Estado argentino ha adherido en toda la última generación, pero también acorde a lo que establece nuestra Constitución Nacional y nuestra Ley de Ambiente. Y es en ese sentido que quiero detenerme puntualmente en la cuestión de los principios que estamos consagrando en este texto provincial, que creo que es lo más importante en materia de política pública. Estamos consagrando el criterio de prevención, que en definitiva nos permite prevenir, tomar acciones de prevención antes de que esos daños ocurran. Estamos hablando de progresividad y de no regresividad, es decir, el rol activo del Estado y que aquello que se hace, que aquella política que se construye, no puede volver para atrás. Estamos hablando de solidaridad, entendiendo que la responsabilidad es colectiva y por supuesto que hay quienes tengan un mayor peso y una mayor carga de esa responsabilidad, pero es de todos y de todas. Estamos mencionando que a través de esa responsabilidad, quien ocasiona un daño ambiental pueda hacerse cargo y pueda también, si es necesario, repararlo. Estamos hablando de la equidad intergeneracional, porque el enfoque generacional implica comprender que lo que hacemos hoy afecta a las generaciones del futuro y que en esa afectación también las generaciones que vienen tienen derecho a vivir un planeta, una provincia y ciudades más humanas, más sostenibles y más justas. Pero también estamos haciendo partícipe a un principio que para mí es central, que tiene que ver con la precaución. Es decir, la potestad de poder construir medidas para prevenir un posible daño ambiental irreversible. Y esto no es menor, porque en nuestra provincia lo hemos visto en varias oportunidades que cuando no cuidamos al ambiente, cuando no lo protegemos, lo destruimos. Y hemos vivido hace muy poquito 2 años de nuestra realidad provincial entre el 2020 y el 2022, donde las quemas sobre el delta del Paraná, pero también sobre otros ecosistemas de humedales nos han generado graves daños en materia de salud colectiva, de salud ambiental, de retroceso en términos de esa biodiversidad tan rica que tenemos en nuestra provincia. Y sabe, señor presidente, en tan solo 2 años se han incendiado más de 300.000 hectáreas del delta del Paraná, lo que equivale 20 veces a la ciudad de Rosario. Mire si no hay un problema
inminente y reciente, pero también tenemos una historia en nuestra provincia con respecto a las inundaciones, pero también tenemos una historia mucho más reciente, que la podemos mencionar cuando en la experiencia del gobierno provincial, hace muy poquito, hemos, desde el Ministerio de Ambiente, de Producción, desde el gobierno provincial, tomado medidas concretas para frenar el desarrollo de obras del sector de Danfield y de la Reserva, que en definitiva eran sistemas de loteos que ponían en riesgo toda una cuenca, no solamente a los habitantes que iban a construir sus viviendas en ese lugar, sino también a los habitantes de la ciudad aledaña de Rosario, pero también de toda la cuenca del Ludeña. Mire si no es importante cuando el Estado interviene justamente en garantía y en derecho de nuestro ambiente. Y creo yo que por primera vez estamos consolidando una política climática integral de vanguardia que establece metas de mitigación, de adaptación al cambio climático y de resiliencia, porque a diferencia de los negacionistas del cambio climático que existen, que están entre nosotros y nosotras, nosotros entendemos que los problemas ambientales se potencian cuando no existen reglas claras, cuando no existen ordenamientos territoriales y planificaciones estratégicas coherentes y sostenibles, cuando el Estado hace oídos sordos a la cuestión ambiental. Y esto lo hemos visto también en nuestra provincia, con los procesos de sequía histórica que han devastado nuestra producción. Acá hay una cuestión que también es indisoluble de lo productivo. El cambio climático también afecta a la producción de la provincia de Santa Fe, pero también cuando hemos tenido esas lluvias torrenciales que arrasaron no solo caminos, sino también viviendas y sobre todo aquellas viviendas de los sectores más vulnerables. Es por eso que este derecho se vincula centralmente con el agua. Lo mencionaba el convencional Mota también. El agua no es una mercancía, es un bien común y hay que entenderlo como tal, pero también desde una perspectiva inclusiva y no de un ambientalismo bobo, hay que poder entender que ese agua requiere de un acceso para toda nuestra población. Y por supuesto que garantizando en esta Constitución el acceso al agua no es que de un día para el otro la gente que hoy no tiene acceso a agua potable lo va a tener, porque tenemos una deuda histórica para con nuestro pueblo. Pero lo que estamos haciendo es orientar los cañones del Estado para que las generaciones que vengan, para que las administraciones públicas que vengan, para que las legislaturas que vengan, para que la justicia que venga ponga el ojo en una cuestión tan esencial como el derecho fundamental a la vida y en ese sentido al agua, al aire, al ambiente. Y con esto quiero cerrar, señor presidente. Ese acceso universal solo puede darse si comprendemos que los límites que los humanos establecemos, por ejemplo, en las ciudades, no alcanzan para el ambiente. Por eso requerimos de una gestión integral de las cuencas, porque las cuencas no conocen de jurisdicciones. Requerimos de una preservación de nuestros humedales y en nuestra provincia tenemos una de las únicas 2 leyes de humedales de todo el país. Y esto es fundamental porque años atrás, cuando las organizaciones ambientalistas se movilizaban para poder conseguir una ley nacional de humedales, nosotros en la provincia este año hemos podido reglamentar una ley que también constituía una deuda histórica, porque en definitiva son esos ecosistemas los que nos protegen nuestra calidad de aire, de agua y nuestros reservorios de biodiversidad. El acceso a la información pública, que es tan necesario para la consolidación de los procesos de participación ciudadana, que ya hemos votado en otras sesiones y que en definitiva posibilitan que la ciudadanía participe en sus asuntos comunes. Por ejemplo, como ya se ha hecho con audiencias públicas, con consultas. Y por último, aquellos principios de acceso a la justicia para brindar esas herramientas a la justicia, para que cuando haya una situación de duda podamos fallar a favor del ambiente. Nuestro compromiso es claro. No hipotecar nuestro futuro, no hipotecar el futuro de quienes vienen y, por supuesto, construir una Santa Fe más sostenible, más justa, más humana. Muchas gracias.